Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que hoy ha dispuesto su corazón para acompañarnos en este su espacio. En paz me acostaré. Nuestro compromiso con usted los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, al ser las 8 de la noche. Una hora de palabra de 8 a 9, 4 días a la semana, comprometidos con usted para traerle una voz del cielo, una palabra fresca, una palabra de ánimo, una palabra que le ayude, que le dé esperanza, una palabra que le confronte a través de la guía del Espíritu Santo y por medio de las ondas radiales de su emisora web Vino Nuevo Radio. También estamos en video por medio de nuestra página Facebook, el perfil de Ministros de la Palabra, y a través de la plataforma virtual del Facebook Live. Este mensaje está quedando grabado. Usted puede revisarlo, volverlo otra vez a repasar después de las 9 de la noche. Y también lo estamos compartiendo en la página de Vino Nuevo Radio. Les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña, hoy con un tema que hemos titulado Las pruebas y las tentaciones. ¿Está usted siendo probado o probada? ¿Está siendo usted tentado o tentada? Si esto es así, entonces el tema de esta noche tiene que ver con usted. Pero ¿qué le parece si antes oramos? Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, un agradecimiento profundo por la oportunidad que nos da de traer tu palabra. Gracias por los corazones que han dispuesto en esta noche a recibir este mensaje a través de la radio, a través de la plataforma de Facebook Live. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en estos tiempos complicados, en estos tiempos donde el enemigo está tratando por todos los medios de cerrar todas las opciones para que tu mensaje llegue a más personas. Tú abres las oportunidades para que también podamos de alguna manera llevar el mensaje de salvación. Tú das el querer como el hacer. Cuando hay interés, hay disciplina. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder extender tu reino a través del mensaje de tu palabra. Abre corazones en esta noche y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las pruebas y las tentaciones. Lo primero que vamos a hacer en esta noche, hermano y hermana, es diferenciar qué es una prueba y qué es una tentación. Porque tal vez nos han adoctrinado de una manera errónea y nos han hecho creer que las pruebas y las tentaciones son exactamente igual. Y no es así. Una prueba es muy diferente a una tentación. Y vamos a empezar entonces a aclarar cuáles son las grandes diferencias entre unas y otras. Para empezar, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, nos dice a través de ese versículo que para que la fe sea aprobada, tiene que ser probada. O dicho de otra manera, una fe probada o una fe se prueba para determinar si esta fe va a ser aprobada. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. La fe de ustedes, dice el apóstol Pedro, es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si solo si, dice Pedro, es aprobada,
recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Muy claro, muy diáfano. No hay que hacer una gran exégesis de este pasaje del apóstol Pedro, el cual nos dice que su fe y la mía, hermano y hermana, tiene que ser probada. Y para que la fe suya y mía reciba aprobación de parte de Dios, tiene que atravesar una prueba como por el fuego. Y una vez que esa fe suya y mía ha sido probada y aprobada, entonces dice que recibiremos gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ahora, una cosa es una prueba y otra cosa es una tentación. Ahora vamos a ver el tema de las tentaciones. El apóstol Santiago, en la primera carta, en su única carta, en el capítulo 1, versículo 13 al 15, nos dice claramente también: nadie debe decir cuando es tentado que es Dios el que lo tienta. Nadie. Cuando usted recibe una tentación, un deseo carnal, usted no podrá decir nunca que eso pecaminoso viene de parte de Dios. Esa incitación a pecar viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice Santiago, ni Él tampoco tienta a nadie. Y aquí es donde vamos a ir estableciendo las diferencias entre las pruebas y las tentaciones, porque las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen de Satanás. Al contrario, dice Santiago, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Vean el pasaje de Pedro y el pasaje de Santiago, y entonces ya podemos establecer clarísimas diferencias entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Para empezar, las pruebas provienen de Dios. ¿Y para qué sirven las pruebas? Bueno, las pruebas son utilizadas, como lo dice el apóstol Pedro, para probar nuestra fe, para probar su fe y para probar la mía. Por eso es que las pruebas tienen un propósito divino, tienen un objetivo que viene del cielo. Y es a través de las pruebas de parte de Dios que Él, impuestas por Él, podemos usted y yo aprender a reconocer nuestros errores y también aprender de ellos. Las pruebas que Dios le envía a usted y me envía a mí tienen propósito: refinar nuestra fe, refinar nuestra confianza en Dios, saber de qué estamos hechos, usted y yo, hermano y hermana, como hijos de Dios. Pero cuando hablamos de las tentaciones, estamos totalmente claros, según lo dice Santiago, que las tentaciones provienen de Satanás. Y algo que usted tiene que quedarle totalmente claro es que son cotidianas, o sea, todos los días somos tentados. Algo también muy importante con las tentaciones es que son impredecibles, no las vemos venir, no las estamos esperando, aparecen de la nada, pero también son permitidas por Dios. Aunque no son enviadas por Dios, Dios las permite. ¿Y cuál es la finalidad de una tentación? Si la prueba tiene un propósito divino, para depender más de Dios, para confiar más en Dios, para acercarnos más a Dios, las tentaciones lo que provocan en usted y en mí es más bien un efecto contrario. Es alejarnos de Dios, es que usted y yo caigamos de la presencia del Señor y que nos separemos de su gracia. Eso es lo que las tentaciones siempre andarán buscando. Ahora, otra clara diferencia que tenemos que hacer entre las pruebas y las tentaciones es que todos los hijos de Dios, todos los hijos y las hijas de Dios, somos probados y probadas, y también somos tentados y tentadas. A diferencia, los hijos del diablo, los que no son hijos de Dios, únicamente serán tentados mañana, tarde y noche, porque las pruebas de Dios son para los hijos
de Dios. Es muy importante que podamos ir a la Biblia y ver algunas ilustraciones acerca de los comentarios que estamos esgrimiendo o las conclusiones a las que estamos llegando en cuanto a las pruebas y las tentaciones. En primer lugar, vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Si no puede buscar el pasaje, recuerde que este mensaje está quedando grabado y usted más tarde va a poder ver el texto bíblico. Por ahora se lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice el pasaje: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, desde que saliste de Egipto y hasta que llegaste a este lugar. Está haciendo Moisés un recordatorio. Deuteronomio quiere decir segunda ley, quiere decir repetición. Deuteronomio es un recordatorio de todo lo que el pueblo de Israel ha pasado en el Éxodo. Dice el pasaje a continuación: Dios te afligió, te hizo sufrir y también te puso a prueba durante esos 40 años. ¿Pero por qué Dios lo hizo, amado Israel? Porque Él quería conocer tus pensamientos y saber si ibas a cumplir o no sus mandamientos y si ibas a ser sincero y deseabas obedecerlo. Su vida y la mía, hermano y hermana, es un peregrinar por el desierto de esta vida, donde el Señor nos va a afligir, donde el Señor en algunos momentos nos va a hacer sufrir, donde nos va a poner a prueba, porque el Señor quiere saber de qué estamos hechos usted y yo como sus hijos e hijas. Él quiere conocer nuestros pensamientos en medio de la vicisitud. Él quiere saber si vamos a seguirle siendo fiel en medio de la prueba, porque muchas personas son solamente fieles cuando todo va bien. Muchos se llaman cristianos solo cuando hay trabajo, cuando hay salario, cuando hay comida. Pero cuando vienen las pruebas, muchos se apartan porque la carga es demasiado pesada. Cuando usted se encuentra en una zona de confort, usted sabe que no tiene el más mínimo problema y que usted está perfectamente en ese estado o en esa situación. Pero los hijos de Dios definitivamente se prueban y se conocen de qué están hechos cuando esa fe es probada. Y Dios quiere saber si vamos a seguir cumpliendo sus mandamientos en momentos de prueba, de tribulación, de vicisitud, de aflicción, de como usted quiera llamarle, y qué tan dispuestos estamos para seguirlo obedeciendo en cualquier circunstancia en la que usted y yo nos encontremos. Cuando vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hablar un poco acerca de las pruebas del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9, está hablando el apóstol Pablo acerca de una experiencia personal, cuando dice: creo que deben conocer, hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. Pablo está rememorando uno de los viajes misioneros y los acontecimientos complicados que tuvieron ese viaje misionero. Pablo tenía todo el interés de llevar el mensaje de salvación, tenía todo el interés de que muchas personas creyeran el mensaje. Pablo tenía el interés y la disciplina de fundar nuevas iglesias, crear nuevos liderazgos y que el evangelio de Dios se extendiera en toda esta zona. Sin embargo, nadie dijo que iba a ser fácil. Hermano y hermana, la vida cristiana no es fácil. La vida con el Señor es bien difícil, es un camino angosto, es una puerta estrecha. Por eso es que son más los que entran por la puerta ancha. Por eso es que son más los que caminan por el espacio o por la carretera o la autopista ancha. Sin embargo, si la vida cristiana es difícil, vivir sin Cristo, hermana y hermana, es peor. Y a mis 53 años de edad yo puedo dar fe que solamente agarrado de la mano del Señor es que podemos salir adelante en medio de todas nuestras afrentas, en medio de todas nuestras situaciones. El apóstol Pablo está diciendo: ustedes deben conocer las tribulaciones que pasamos en Asia.
nos vimos tan aplastados, dice Pablo, dice, bajo tanta presión, que temimos no salir de allí con vida. Y estábamos haciendo la obra de Dios. Nos pareció, dice Pablo, que estábamos ya sentenciados a muerte. Vean la situación en la que Pablo se encontraba, a punto de morir, como tal vez usted, hermano y hermana, se ha encontrado en alguna situación donde usted siente que ya no da más. Se acaban las fuerzas, se cierran las puertas, todo se complica. Usted quiere portarse bien, usted quiere solo buscar de Dios, pero cuando usted busca más de Dios, usted siente que la situación es más complicada. Y el apóstol Pablo dice, estábamos sentenciados a muerte, pero él aclara, y me encanta, ese pasaje de 2 de Corintios 1, 8 al 9, tiene que utilizarlo usted para darse ánimo, para volverse otra vez a armar de valor y de confianza en Dios. Cuando el apóstol dice, pero todo esto que pasó en Asia nos sucedió, dice Pablo, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. El problema de nosotros como creyentes es que muchas veces queremos confiar en nuestras propias fuerzas, queremos confiar en nuestros años de ministerio, queremos confiar en nuestros apellidos, queremos confiar en nuestros dones excelentes, queremos confiar en que somos mejores que los demás. Y el apóstol Pablo dice que muchas de las pruebas y tribulaciones que atravesó en Asia era para que no confiáramos en nosotros mismos, dice Pablo, sino para que confiáramos en Dios, que es el único que puede hacer todas las cosas hasta resucitar a los muertos. Por eso hay una gran diferencia entre confiar en Dios y confiar en sí mismo. Y por eso es que Pablo nos dice que esas tribulaciones que él pasó en Asia fueron necesarias para no creernos más que los demás, sino para que nos apoyáramos y dependiéramos únicamente en el Señor del universo. Ahora, algo que usted tiene que saber, hermano y hermana, en cuanto a las tentaciones, vamos a dejar un momento las pruebas de lado y vamos a hablar un poco acerca de las tentaciones, es que si hay alguien que lo conoce a usted desde que usted nació, no es su mamá, no es su papá, no es la persona que lo vio nacer y lo ha criado todos estos años. La persona que mejor lo conoce a usted se llama Satanás. Satanás lo conoce a usted desde que usted nació. Satanás sabe que le gusta, que no le gusta. Satanás sabe cuáles son sus mañas, cuáles son sus virtudes. Satanás lo conoce a usted también. Él sabe cuáles son sus defectos. Él sabe cómo actúa usted dependiendo de tal circunstancia. Y es interesante porque cuando Satanás viene hacia usted y hacia mí a tentarnos, muchas veces no nos tienta solo nuestras debilidades. A Satanás también le gusta tentar nuestros lados fuertes. Por eso es que aquel que cree que está firme, mire que no caiga. Aquel que se cree más que los demás, aquel que se cree que tiene todo controlado, aquel que cree que por estar ayunando todos los días, que por estar haciendo largas oraciones, que por estarle diciendo que sí al pastor en todo lo que el pastor le pide, aquel que cree que por estar haciendo vigilias interminables, Satanás no se le va a acercar. Perdóneme, pero discúlpeme, porque si Satanás no lo está tentando a usted como creyente, hay algo con usted que no está bien. La tentación también muchas veces, hermano y hermana, viene a menudo en su vida después de que hemos pasado grandes momentos espirituales, cuando hemos atravesado situaciones de grandes victorias. Es ahí donde estamos listos para que Satanás venga y nos tiente. Por eso es que ese eslogan que utilizan muchos creyentes, de victoria en victoria, a mí no me gusta en lo personal. Nunca como creyentes estamos de victoria en victoria. Eso no es cierto. En los momentos en que nos creemos más victoriosos, en los momentos en que nos creemos más firmes que los demás, es cuando estamos listos y prestos para que Satanás venga y haga toda una desgracia en nuestra vida espiritual. Y es que Satanás, hermano y hermana, sabe elegir el momento preciso para atacarnos. Nos conoce también que Él sabe cuándo puede atacar, sabe en qué momento es que puede entrar, y por eso es que es muy importante que usted y yo estemos siempre
en guardia en nuestros momentos de victoria y también en nuestros momentos de desaliento. Y se lo voy a ilustrar gráficamente esto que le acabo de decir. Y vamos a la Biblia, porque todo se sustenta y se pesa contra la Biblia. Hay un personaje en el Antiguo Testamento, allá por Primera de Reyes, que se llamó Elías, un profeta. Usted ha escuchado hablar del profeta Elías. Cuando Juan el Bautista hace su gran aparición, se le llegó a emular o a asemejar con Elías, uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Y aunque no haya escrito un libro, o no existe un libro que se llame Elías, porque toda la historia de Elías está concentrada en el primer libro de los Reyes, Elías fue un hombre muy valioso, un hombre de Dios, un hombre que hizo grandes obras portentosas para el Señor. Recuerde usted, por ejemplo, cuando va al capítulo 17, usted encuentra a un Elías que está orando, y esa oración que Elías hace, Elías ora para que deje de llover, y durante 3 años y medio no llueve. Luego más adelante, en el mismo capítulo 17, se encuentra la viuda de Sarepta, que está a punto de morir porque no tiene alimento por la sequía, y Elías provoca que el aceite y la harina se multipliquen. Y él come con esa familia, con la mujer y con su hijo. Y el alimento para esa mujer nunca volvió a escasear. El niño muere y Elías resucita al hijo de la viuda. Luego viene el hecho increíble en el primer libro de Reyes capítulo 18, cuando Elías se enfrenta a 850 falsos profetas y cómo Elías ora y cae fuego del cielo sobre el altar y consume todo el holocausto y el agua que había alrededor de ese mismo holocausto. Y cómo después Elías llega y degolla a esos 850 falsos profetas, y luego cómo vuelve a orar y llueve. Y luego dice Primera de Reyes capítulo 18:46 que Elías corría tan rápido, que era muchísimo más veloz que el carruaje del rey Acab. Elías iba de victoria en victoria, como dicen muchos. No creían en nadie. Estaba totalmente allá en las nubes. Victoria tras victoria, éxito tras éxito. Sin embargo, hermano y hermana, el triunfo da alas, pero el miedo da patas. Cuando vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 3, cuando vemos un Elías que está encumbrado, Elías está en la cima del éxito. Nada, absolutamente nada puede contra Elías. Se imagina lo que es orar para que no llueva y luego orar para que llueva. Se imagina lo que es pedirle a Dios que caiga fuego del cielo y efectivamente cae. Se imagina lo que es ir a degollar 850 falsos profetas. Resucitar a un niño. No sé cuántas cosas de esas usted las ha hecho, pero muchas de esas cosas empezaron a provocar en Elías un encumbramiento. Sin embargo, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 3, sucede un hecho muy interesante. Acab contó a Jezabel, el rey Acab le contó a su esposa todo lo que Elías había hecho. Acaba de degollarle 850 falsos profetas que ella tenía en su templo, que ella tenía en todos sus rituales satánicos, sus orgías y sus desórdenes. Todos acaban de morir. Los degolló a todos. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, le dice, yo soy Jezabel. Y que los dioses me castiguen duramente, dice Jezabel, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con mis profetas. Esperes, Elías, la que le va a pasar. Dice la palabra del Señor, Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba. Pudo con 850 hombres, pero no pudo con una mujer. Vean ustedes la capacidad que tienen las mujeres sobre los hombres. Yo no sé si usted lo sabía, hermana o hermano, pero es increíble. Una sola mujer logra ahuyentar al profeta. El profeta sale corriendo
¿Dónde estaba lo victorioso? ¿Dónde estaba lo exitoso? ¿Dónde estaba su fe en Dios? ¿Dónde estaba su confianza? ¿Dónde estaba su sabelotodo? ¿Qué pasó con Elías? Cuando sigue leyendo usted el primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 3, la segunda parte en adelante, dice que Elías se asustó tanto que huyó al territorio de Judá y dejó a su ayudante y anduvo un día en el desierto, se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. No logro entender todas las victorias que él venía desarrollando y solamente la voz de esa mujer lo amedrentó tanto que se sume en una depresión hasta desear morirse. Y le dijo a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida. Elías le pide a Dios que le quite la existencia. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el problema de Elías? El versículo 4 al final lo dice: pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuál había sido el problema de Elías? Que Elías quería ser mejor que los demás. Claro, ese es el problema de muchísimos creyentes, hermanos y hermanas, siempre buscando ser mejor que los demás, dejar a todos rezagados, que todo el mundo se quede botado, porque yo tengo que ser el mejor. Nos comportamos como los hombres mundanos, siempre viendo al más grande, la más bonita, el más exitoso, el más adinerado. El problema es que Jesús decía que los primeros serán los últimos, que el que quiera ser primero en el reino de los cielos será el último, y el último será el primero, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Y el problema de Elías fue creerse que era más que los demás. Sin embargo, en esa situación de aflicción, en esa situación de tristeza, de angustia, hermano y hermana, si hay alguien que nunca te abandona, es Dios. Cuando usted tiene éxito, todas las personas le rodean, todos lo buscan. Cuando usted tiene dinero, le sobran los amigos. Cuando usted tiene eso que nadie tiene, todas las personas se le orillan a usted. Todos quieren estar con usted. Pero en el momento de sus fracasos, en el momento de sus derrotas, en el momento de sus grandes penas y vergüenzas, todo el mundo le abandona. Pero hay alguien que nunca lo va a dejar a usted solo o a usted sola. Y ese es nuestro Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Está tan deprimido, tan cansado, emocionalmente está devastado, está totalmente agotado y se duerme. Sin embargo, dice que un ángel lo toca y le dice: Elías, levántese y come. Miró su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y se volvió a dormir. Él no produjo esa torta, él no produjo ese vaso de agua. Dios, en su gran fidelidad, como lo ha sido con usted y lo ha sido conmigo, viene a visitarnos en nuestros momentos de más congoja, en nuestros momentos más vacíos, en nuestros momentos de luto, en nuestros momentos de dicha, y sin que usted haga absolutamente nada. En su cabecera aparece una torta cocida y un vaso de agua, tan necesario para recobrar las fuerzas, para recobrar el ánimo, tan importante que es el alimento, como tan importante es en esta noche ese alimento espiritual que usted está recibiendo de parte de Dios. Comió, bebió y se volvió a acostar. Pero el ángel regresó otra vez, lo vuelve a tocar, le dice que se levante y que coma, y nuevamente el ángel le volvió otra vez a suministrar alimento de parte de Dios. Así es como opera Dios con sus hijos y sus hijas. Podemos estar en problemas, pero no estamos acabados. Podemos estar en afrentas, nos pueden estar persiguiendo, pero no van a lograr destruirnos. Dios no lo va a permitir. Podemos pasar muchísimas angustias, muchísimas carencias. Pueden venir sobre nosotros muchísimas dudas y depresiones, pero de algo estamos seguros, que con todo Jehová nos recogerá. Que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, absolutamente nada, nos va a separar del amor de Dios. Elías necesitaba
que Dios estuviera con él en ese momento. 40 días y 40 noches, 320 kilómetros caminó Elías, corrió Elías, lejos de los propósitos de Dios. Primera de Reyes 19:9, al llegar entró en una cueva y pasó allí la noche, pero el Señor se dirigió a él y le dijo: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No sé, hermano y hermana, cuántos días lleva usted como el avestruz, con la cabeza metida en el hueco. No sé cuánto tiempo lleva usted en esa vida tan fatídica, tan tétrica, sintiéndose miserable. Yo no sé cuántos días lleva usted volándose el látigo sobre sí mismo. No sé cuántos días lleva Satanás presionándolo de tal manera y usted dándole gusto. El Señor le dice en esta noche: 40 días, 40 noches, 320 kilómetros. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? El Señor no te quiere en esta situación, Elías. El Señor no te quiere en depresión. El Señor no te quiere en desánimo. El Señor no te quiere creyéndote menos que nadie. Eres muy importante para Dios. Y el Señor te está hablando en esta noche a tu corazón, ahí donde usted se encuentra, en su país de origen, en su casa, en su lugar de trabajo. El Señor le está diciendo a usted en esta noche: ¿qué está haciendo aquí? Regresa de donde viniste, porque aún cuento contigo. Yo no te quiero ver llorando. Yo no te quiero verte rasgando los vestidos. No quiero verte cortándote las venas. Eso no es para mis hijos ni para mis hijas. Mis hijos y mis hijas están tan ocupados engrandeciendo el reino que lo que menos tienen espacios para tristezas y para desdicha. Yo estoy con usted. El Señor te dice en esta noche que Él está contigo, que Él está a tu lado y que Él no te quiere ver en esa situación. Él más bien sigue pendiente de ti. Él sigue contando contigo. Primera de Reyes 19, 15 y 16. Entonces el Señor le dijo a Elías: ande y regrese por donde vino, al desierto de Damasco, porque hay varias cosas que necesito que haga. Vas a consagrar a Hazael como rey de Siria. Vas a ir donde Jehú, nieto de Nimsi, y lo vas a ungir como rey de Israel. Vas a ir a buscar un hombre que se llama Eliseo y lo vas a consagrar como profeta en lugar tuyo. O sea, Elías, todavía hay mucho trabajo que hacer. Hermano y hermana, hoy no es un día para derrota, hoy no es un día para desánimo. El Señor está contigo, Él está a tu lado, Él te va a proveer todo lo que necesites, Él está a la par tuya. Y Él todavía en esta noche te dice que cuenta contigo, aunque te hayas alejado de su propósito, aunque te creíste que eras más que los demás y hoy crees que eres menos que nadie. El Señor te dice: aún sigo contando contigo. Eres muy importante en este ajedrez universal que estoy llevando a cabo. Cuando usted, hermano y hermana, está consciente de su debilidad y usted le permite a Dios que Él lo llene con su poder, entonces usted va a convertirse en un hombre y en una mujer más fuerte de lo que jamás haya podido haber pensado. Nunca dependiendo de usted mismo, sino que dependiendo de Dios. Cuando hablamos de las tentaciones y nos vamos al Nuevo Testamento, qué hermoso es cuando un hijo agrada al padre. ¿Recuerda usted un caso en el Nuevo Testamento de un hijo que agradó a su papá? Yo sé que sí, y lo vamos a ver en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Gracias, hermano y hermana, en esta noche por su preferencia en este su espacio En Paz Me Acostaré. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy estamos tratando un tema muy hermoso que hemos titulado Las pruebas y las tentaciones. No quiero dejar pasar por alto en esta noche saludar a los hermanos que nos están dando hoy su preferencia
Yo quiero saludar a Francis Oramuno. Creo que está en compañía de su mamá, doña Doris Castillo. Dios les bendiga. Amadas hermanas, gracias por estar con nosotros en esta noche. Esperamos servirles a través de la palabra del Señor. También nuestra hermana Lisbeth Mora, su esposo don Gilbert Cedeño allá en Heredia, hermanos que amamos muchísimo, les extrañamos y oramos por ustedes. Gracias por su incondicional apoyo a su ministerio, ministros de la palabra. También nuestra hermana Doris Alfaro, nuestra hermana Marta Dimas también están reportándonos sintonía. Gracias por cada uno de los que en esta noche están recibiendo esta palabra tan importante y tan hermosa de parte del Señor. Un hijo que agrada al Padre. ¿Se acuerda de quién estamos hablando? Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Qué hermoso, hermano y hermana, es que Dios pueda decir de usted exactamente lo mismo. Esa es mi hija Marta, que me da un gran gozo. Esa es mi hija Doris, de la cual me complazco todos los días. Ese es mi hijo Gilbert, el cual siempre busca cómo agradarme. Qué hermoso que el Señor tenga un concepto así de usted y de mí. Sin embargo, un hijo o una hija que agradan al Padre, tarde o temprano será tentado por el enemigo. Vean ustedes el caso de Job. Para muestra, ese gran botón. Sin embargo, vámonos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice que una vez que Jesús ha sido bautizado y ha sido reconocido por el agrado de su papá, dice que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. También en otra versión dice, para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Recuerde que las tentaciones vienen de Satanás, las pruebas vienen de Dios. Y estas tentaciones de Satanás, tratando de hacerlo caer en sus trampas, vinieron sobre tres grandes áreas, que el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 16 al 17, la resume de una manera magistral. El apóstol Juan dice: pues el mundo solo ofrece tres cosas. Hermano y hermana, yo no sé qué le ha dicho Satanás a usted, o qué le ha querido mentir a sus hijos, o qué ha hecho creer a sus vecinos. Pero lo único que el mundo le puede ofrecer a una persona, lo único que Satanás, que nuestra carnalidad puede ofrecernos a nosotros mismos, son solo tres cosas. Uno, dice Juan, un intenso deseo por el placer físico. Número 2, un deseo insaciable por todo lo que vemos, una insatisfacción personal. Y número 3, el orgullo, esa vanagloria por nuestras posesiones y por nuestros logros. Es lo único que el mundo le puede ofrecer a usted. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 al 17. Y dice Juan que nada de eso que el mundo ofrece proviene del Padre, sino que proviene del mundo. El problema, el pequeñísimo problema que hay con todo esto que el mundo le ofrece, es que el mundo se va a acabar. Ese es el problema. Y que no solo el mundo se va a acabar, también se va a acabar con la gente que tanto desea a ese mundo. Pero dice el apóstol Juan al final, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Es la gran diferencia de lo que el mundo ofrece con lo que Dios nos otorga a usted y a mí. La tentación, hermano y hermana, es una lucha. Se tienen que entender que estamos en pie de guerra, estamos en lucha. Entonces, como la tentación es una lucha, usted debe aprender a luchar. Y si usted quiere luchar, hay algo que se llama información. La información es vital. Usted tiene que conocer a su oponente y tiene que conocerse usted. Usted no puede ir a la guerra así sin saber ni con quién se va a apañar, ni qué tiene usted
para poder repeler esa lucha contra el enemigo. Hay un libro muy interesante que se llama El arte de la guerra, escrito por un chino que se llama Sun Tzu. Interesantemente, este pensador militar decía que si usted conoce a su enemigo y se conoce a usted mismo, usted tiene la victoria asegurada. Si usted ignora a su enemigo, si usted no sabe con quién está peleando, pero usted se conoce muy bien, puede que gane una batalla, pero no las va a ganar todas, muy probablemente perderá muchas. Si usted no conoce a su enemigo y no se conoce a usted, correrá el peligro en cada batalla, y téngalo claro, dice Sun Tzu, que en todas saldrá derrotado. Entonces, la estrategia en cuanto a ir a la lucha es conocer cómo es que opera tu enemigo. ¿Y quién es tu enemigo? Satanás, el dador de las tentaciones. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11. Así Satanás no se aprovechará ni tomará ventaja de nosotros. ¿Cuándo Satanás no toma ventaja ni se aprovecha de nosotros? Sigue diciendo el apóstol Pablo, cuando conocemos sus malignas intenciones y no ignoramos sus artimañas. Si usted tiene claro cómo opera Satanás, si usted tiene claro cuáles son sus propias debilidades, por dónde es que Satanás siempre lo ha leñateado, y usted empieza a levantar fortalezas y murallas alrededor de esas áreas, a través de la oración, a través de la palabra, a través de toda esa armadura del libro de los Efesios, si usted empieza a conocer cómo opera Satanás, cuándo opera Satanás, qué es lo que Satanás quiere hacer con usted, hermano y hermana, entonces usted está listo para poder pelear contra Satanás. Cuando vamos al pecado original, cuando vamos a la tentación de Eva, ilustramos muy claramente cómo es que Satanás trabaja en la vida de las personas. Y lo que Satanás hizo con Eva y con Adán, lo ha venido haciendo a lo largo de la historia humana por estos 6,000 y pico de años que llevamos en la tierra, operando de la misma manera. Y es que Satanás, hermano y hermana, no inventa nada nuevo, ya todo está inventado. Satanás opera de una manera mecanizada e igual, no hay nada nuevo con él. Por eso es que si nosotros aprendemos cuál es ese método arcaico y nada novedoso como él opera, pero es tan efectivo, porque eso sí hay que reconocérselo, y aquí yo voy a jugar de abogado del diablo. Satanás es tan inteligente para venir hacia el hombre y hacerlo caer, porque aunque su método sea el mismo y tan arcaico, es sumamente efectivo. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice: la mujer se fijó, hablando de Eva, en que el fruto del árbol se podía comer, y que solo de verlo se antojaba, y daban ganas de alcanzar sabiduría. ¿Cuál es el método que usa Satanás para tentarlo a usted y tentarlo a mí? Es siempre el mismo de siempre, valga la redundancia. Satanás lo utiliza en cualquier situación del ser humano, sin distingo de sexo, sin distingo de clase social, sin distingo de país, de nacionalidad. Satanás utiliza 3 cosas para hacernos tentar. 1, la negación. 2, primero la duda, la negación y la acusación. Ese es el método de Satanás. Aplíquelo usted en cualquier situación de tentación en su vida. Primero, una duda. Satanás le pregunta a la mujer y le hace despertar sospechas. ¿De verdad que Dios dijo eso? ¿Qué había dicho Dios? Pueden comer de todo árbol, de cualquier fruto, de todo árbol del huerto, menos de ese. Porque si comen de ese árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, si comían del fruto de ese árbol, entonces iban a morir. Simple. Entonces Satanás genera una duda. ¿De verdad que Dios le dice a usted que un cigarrito de vez en cuando, que un traguito de vez en cuando, que una canita al aire, será cierto que la Biblia dice que eso no se puede hacer, que eso es malo? El que tiene oídos en esa noche para oír, que oiga. ¿Será cierto que hablar mal del hermano o de la hermana es malo? ¿De verdad Dios dijo eso? A Satanás le encanta sembrar duda.
Y después de la duda viene algo que se llama negación. Porque Satanás le dice a la mujer, Génesis 3, 3 y 4. Satanás le dice, mentira, no se van a morir. Eso no es verdad. Lo que Dios le dijo no es verdad. Entonces, como viene la duda y me pone a cavilar, Satanás me remata con una negación cuando me dice, tranquilo, no tenga problema. Una al año no hace daño. Take it easy, don't worry. Aquí no ha pasado nada. Pero después de la duda y la negación, Satanás lo que va a hacer es una acusación. ¿Por qué? Porque cuando hemos cometido un error, lo primero que hacemos es acusar a los demás. Muy pocas personas reconocen sus propios errores y siempre terminan acusando a los demás de sus propias desdichas. Para que los demás les soben la bata, para que los demás les tengan lástima, para que los demás los reconozcan. Satanás acusa a Dios de sorbar al hombre cuando le dice, Dios bien sabe, y acusa a Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué Dios más malo! ¿Por qué Dios es así? Dios sabe que eso no se vale, que eso no es correcto. Entonces el problema es que una vez que Satanás nos ha tentado a través de la duda, la negación y la acusación, entonces el hombre y la mujer terminan racionalizando el pecado. Y es ahí entonces cuando en Génesis capítulo 3 versículo 6 la mujer dice quedó convencida. ¿Convencida de qué? De lo que Satanás le había dicho, olvidando la instrucción original de Dios. ¿Se convenció de qué? De hacer lo que no tenía que hacer, como le ha pasado a usted y a mí. Se convenció de hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Quedó convencida, toma el fruto y se lo come. Y después de que se lo come, para no irse sola, como quien dice, bueno, me voy a llevar a todo el que me encuentre, entonces se va donde el marido y también le da al marido para que coma. Y el hombre también se fue en todas. ¿Qué tienta Satanás? Cuando volvemos otra vez al episodio de las tentaciones de Jesús, lo primero que Satanás tienta a Jesús es los deseos físicos. ¿Se acuerda? Si eres el Hijo de Dios, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. La segunda tentación, las posesiones y el poder. Cuando Satanás le dice a Jesús, todos estos reinos del mundo, toda la gloria de esto, dice, me ha sido dada a mí, y yo soy dispuesto, Jesús, a dársela a usted, si usted se postra y me adora. Todo eso que me lo han dado a mí, yo soy dispuesto a dárselo a usted. Primero, los deseos físicos, y luego, como decía Juan, el poder y las posesiones. Pero lo tercero, el orgullo. Si eres hijo de Dios, tírese desde ese pináculo del templo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. O sea, Jesús, tranquilo, usted puede ir y tirarse desde el risco más alto, que el Señor le va a ayudar y a usted no le va a pasar nada. No podemos tentar a Dios. Y vean qué interesante, el mismo patrón de Juan es el mismo patrón que Satanás utiliza con Jesús. Tentarlo, primero que nada, en los deseos físicos, en segundo lugar, en el poder y en las posesiones, y en tercer lugar, en el orgullo, en la vanagloria. Eso es lo que hace Satanás. Por eso es que yo quiero rápidamente en esos últimos minutos, amado hermano y amada hermana, hacer algunas breves reflexiones con usted acerca de la tentación. En primer lugar, quiero que usted sepa, a través de las Escrituras, que la tentación no es pecado. Tiene que quedarle claro a usted en esta noche. La tentación no es pecado. Mientras el pecado no se consuma, no hay infracción. Un policía de tránsito no le va a hacer a usted una multa presumiendo que usted se va a brincar el semáforo en rojo. No le va a decir a usted antes de pasar el semáforo, le voy a hacer una multa porque usted se va a brincar ese semáforo. Ahí no es válida la multa porque no hay infracción. La multa viene después de la infracción. Entonces, la tentación está a las puertas. Lo que le decía Dios a Caín, Caín, estás a las puertas de cometer el más grande error de tu vida.
y usted en este momento, antes de que cometa esa acción de matar a su hermano, usted puede decidir hacer lo correcto, como también puede decidir hacer lo incorrecto. La tentación no es pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, dice el escritor. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Jesús nos conoce y sabe que las mismas tentaciones que él padeció, las padecemos usted y yo, con la gran diferencia de que él no cayó en ninguna trampa del enemigo. Jesús experimenta en carne propia lo que usted y yo, hermano y hermana, padecemos todos los días del mundo, pero nos demuestra algo muy interesante, que si él venció, usted y yo también podremos vencer. Una segunda reflexión muy interesante acerca de las tentaciones es que no existe fuerza humana que pueda resistir la tentación. Humanamente hablando, carnalmente hablando, ninguna tentación se puede resistir. Mateo capítulo 26, versículo 41 nos dice: no se duerman. Está hablando de Jesús a sus discípulos. Están en el huerto del Getsemaní. Están en ese momento siendo avasallados, siendo golpeados por todas las fuerzas del mal que están convergiendo en ese momento para hacer desistir a Jesús de que vaya a la cruz por sus pecados y los míos. Fue una noche de una batalla infernal. Huestes de todo tipo, celestialmente hablando, lucharon en esa noche. Jesús le dice a sus discípulos: no se duerman, oren para que puedan resistir la tentación que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Si Jesús, hermano y hermana, sabe que usted siempre trata de hacer lo bueno, pero les dice: pero no pueden con sus propias fuerzas. El apóstol Pablo decía: pobre de mí, pecador, que yo quiero hacer lo bueno, pero cuando yo quiero hacer lo bueno, siempre termino haciendo lo malo. Y yo sé, hermano y hermana, que usted es una persona de buenas intenciones, pero de buenas intenciones está pavimentado el infierno. No se trata de tener buenas intenciones. Lo que tenemos que hacer, hermano y hermana, es reconocer que no es por nuestras propias fuerzas que podemos resistir la tentación. No hay fuerza humana. Por eso decía el apóstol Pablo, Romanos 7:19, en vez de lo bueno que quiero hacer, termino haciendo lo malo. Claro que sí. Cuando humanamente queremos luchar contra Satanás, basado en nuestras creencias, basado en nuestro conocimiento de la Biblia, basado en los días que hemos estado ayunando, basado en creernos los mejores que los demás, es ahí cuando Satanás nos pega unos grandes revolcones. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Una tercera reflexión que quiero dejarle en esta noche acerca de las tentaciones es que la tentación nunca va a ser mayor a nuestra capacidad de resistencia. Su capacidad para resistir siempre será mayor que la tentación misma. 1 Corintios 10:13 dice el apóstol Pablo: ustedes nunca han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas o tentaciones más duras que las que puedan soportar, porque ni Dios te va a probar a tal grado que no puedas resistir, ni Satanás te va a tentar a tal grado que no puedas resistir. Tienes esa capacidad dada por el Espíritu Santo para poder resistir esa tentación. Por el contrario, dice Pablo, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la vía de escape. Si Dios te da la prueba, Dios te da cómo escapar de esa prueba. Si Satanás quiere venir a tentarte, Dios también, aunque permita esa tentación en tu vida, Él te va a dar esa vía para que puedas escapar, para que la puedan, dice el apóstol Pablo, superar con éxito. Otra cosa muy interesante también acerca de la tentación es que hay una recompensa eterna cuando resistimos a ellas. Santiago 1:12 dice: Dios bendice al hombre que padece, persevera y soporta con fortaleza. ¿Qué soporta? Las pruebas y las tentaciones, porque una vez que las haya superado, dice Santiago, Dios le dará el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Hermano y hermana, las pruebas de Dios son muy difíciles. Las tentaciones de Satanás muchas veces son insoportables, pero de algo puedes estar seguro, que el Señor está contigo, está
midiéndote, viendo de qué estás hecho, está viendo cuánto confías en Él, cuánto depende de Él. Y así, como estás en esa situación, así Él te va a dar la salida, te va a acompañar y te dará la salida necesaria. Porque eres su hijo y porque eres su hija. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que nos das de venir delante de tu presencia, Señor, trayendo una palabra fresca, una palabra de ánimo. Gracias, Señor, por cada situación por la que tenemos que atravesar en esa vida. El apóstol Pablo decía que solo después de muchas aflicciones podremos entrar al reino de los cielos. Tú mismo decías, Señor Jesús, que en ese mundo tendréis aflicción, pero también dijiste, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si tú has vencido al mundo, sabemos que nosotros también lo venceremos. Ayúdanos, guárdanos, ayúdanos a depender más de ti, a confiar más en ti, a creer más en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito, hermano y hermana, el próximo domingo, 8 de la noche, vamos a estar iniciando una seguidilla de 11 temas que hemos denominado 11 misterios revelados acerca de los tiempos del fin. Vamos a hablar acerca de los últimos tiempos. ¿Usted sabía que estamos viviendo principios de dolores? El COVID-19 es un principio de dolores y de eso vamos a hablar el próximo domingo en el primer misterio revelado que hemos titulado El final de los tiempos. Domingo 8 de la noche. Nos preparamos para servirle y edificarle a usted en la palabra. Le invito a que se quede en esta su emisora Vino Nuevo Radio y en la parrilla de programación que hemos ideado para su disfrute, para su deleite, para bendecirlo, para edificarlo. No me quiero ir sin antes bendecirlo. Desearle un hermoso fin de semana en el Señor y que Dios le bendiga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré